obviamente, ¿cuál era el título? Soy joven, soy cristiano, ¿no? Así era el título que habíamos puesto digamos, en el spoiler de hoy. ¿Dónde está Denis? A ver, está ahí, estamos viendo que ahí estamos esperando un chiquitín a Denis, pero obviamente, gracias Denis, él es de Lanús Oeste, ¿sí? Él nos siempre, ahora igual es como que ya va a estar medio en book, que sabemos también que están ahí como, digamos, de novios ahí con Lili y Riquelme, que estamos aquí en Budge. Así que bueno, él ya es como parte de nuestra familia también. Así que bueno, vamos a esperar ahí que se conecte y nos pueda compartir el pan de vida de esta tarde. ¿Anda por ahí? Hola Noé, ¿cómo estás? Hola Denis, se hizo esperar, por ahí está Denis, conectadito ahí. Gracias por estar, gracias por el esfuerzo, obviamente que estamos en Zoom, no pudimos, teníamos todo programado para podernos ver presencial, pero obviamente tenemos paciencia y bueno, ahora estamos aquí conectados vía Facebook para poder escuchar el mensaje que nos tenés para hoy, ¿no? Tal cual, muchas gracias Noé, gracias por la presentación. El tema de la tecnología quizás no es tanto lo mío, pero bueno, vamos llevándola. Muchas gracias. Hola gente, hola familia, hola amigos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Así como Noé decía, ¿no? En esta mañana, en esta tarde, vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor, ¿no? Y en esta tarde, así como mencionaba Noé, el título es Soy joven y soy cristiano también, ¿sí? Y el versículo en el cual nos vamos a sentar en la meditación de esta tarde se encuentra en Apocalipsis 2:10. Si alguien lo quiere comentar, quiere opinar algo por el chat, también lo puede hacer, ¿sí? Seguramente alguno me va a hacer llegar algún comentario, ¿sí? Así es que, como les dije, se encuentra en Apocalipsis 2:10. Si tienen sus Biblias, sus celulares, si lo quieren buscar, si me quieren acompañar en la lectura, estaría genial, ¿sí? Y dice así, ¿todos tienen? Dice el versículo 10 de capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Y los vamos a centrar en esta última parte de este versículo. Dice, después de un punto seguido, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Después de este versículo, así como decía el título, de ser joven y a la vez ser cristiano, que muchas veces es difícil, ¿no? Pero más allá de eso, vamos a empezar a analizar un poquito. Si yo les pregunto, eh, ¿qué significa ser cristianos? Si yo les preguntara. Eh, acá con Lili, con mi novia, estamos charlando y debatiendo. Creo que ser cristianos, la mayoría responderíamos, ¿no? El hecho de ser como Jesús, de seguir a Jesús, o hacer las cosas que hacía Jesús, ¿no? No justamente los milagros, pero ayudar al prójimo, o, o predicar la palabra, evangelizar. Creo que respuestas hay muchas y todas son válidas, ¿no? Ahora va una segunda pregunta. Quizás es con trampita, ya le voy a complicar un poquito más, ¿no? Y es, eh, ahora, ya que sabemos, ¿no? O hablamos un poquito de qué es ser cristiano, ¿qué significa ser cristiano? O sea, ser joven y ser cristiano al mismo tiempo. Ahí quizás ya es un poquito más complicado, ¿no? Eh, creo que eh, los jóvenes hoy en día enfrentamos muchos desafíos, ¿no? Y no es tan fácil. Todos los que estamos acá creo que somos jóvenes, no justamente las personas grandes no se sientan que no son jóvenes, creo que todos somos jóvenes, ¿sí? Eh, y nada, hoy en día nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, para un joven es muy difícil, no es nada fácil. Y al mismo tiempo, como decía el título, ¿no? O sea, también ser cristianos. Un joven hoy en día implica mucho, como les decía, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día en el mundo que estamos viviendo,
va todo muy rápido, ¿no? Vos, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, ya estamos en el segundo año de que estamos padeciendo en esta pandemia, ¿no? Y uno se pone a pensar, wow, ya tan rápido pasó. En un abrir y cerrar de ojos ya avanza muy rápido, ¿no? Y lo más difícil quizás para un joven es que hoy en día hay muchas atracciones y un joven está creciendo, se está desarrollando, quiere aprender, entonces donde hay crecimiento, nosotros quizás ponemos interés, pero lo difícil está si es bueno o malo, ¿no? Así también, eh, creo que a los jóvenes, a nosotros, nos gustan mucho los cambios, ¿no? El hecho de salir de nuestra zona de confort, hacer cosas nuevas. ¿Y qué pasa? En el mundo hay de todo, como Dios dice. El tema está que no todo es válido, ¿sí? Ese es el gran problema. Eh, y también el gran problema de los jóvenes creo que hoy en día es que nos lleva, la mayoría también nos lleva, ¿no? Algunas veces nos sentimos como que estamos en una fila o en un tren, que la corriente pareciera ser que nos lleva, ¿no? Que muchas veces siendo jóvenes, si miramos al de al lado y si no tenemos un tatuaje no somos jóvenes, si no fumamos no somos jóvenes, si no salimos a bailar no somos jóvenes, o no sé, si no tenemos un corte moderno no somos jóvenes, y no significa eso. Entonces muchas veces hoy en día los jóvenes, ya sea cristianos o no cristianos, también se sienten muy comprometidos, ¿no? Por el de al lado, ¿no? El tema social hoy en día juega mucho también en contra del joven, ¿no? Eh, y como les decía, ¿no? Creo que cada uno de todos los que estamos acá, todos los días, por la gracia de Dios, vamos aprendiendo y vamos creciendo, ¿sí? Nos vamos desarrollando. Y eso está muy bueno, y está espectacular eso. El gran tema está que no todo es bueno. ¿Por qué? Porque el enemigo también está, ¿sí? El enemigo también está ahí al lado nuestro, ¿sí? Mirando qué estamos haciendo. Y lo peor, quizá, para mi opinión, es que él también sabe nuestras debilidades. Él sabe cuál es nuestro talón de Aquiles. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Eh, y pensando un poquito más, profundizando un poquito más en esto de las cosas buenas, de ser cristianos, de tener tentaciones, de que es difícil y de que también el enemigo está ahí acechando, eh, se me vino a la mente eh, el tema o la historia de José, ¿no? El hecho de que en la casa de Potifar, donde José lo llevaron, fue cautivo, José tenía muchas tentaciones. Era un ambiente totalmente diferente a donde él acostumbraba vivir o estar, ¿no? Y que en ese lugar donde estaba, él tenía y vivía con muchas insinuaciones de todo tipo, ¿no? Y si ustedes ahora me acompañan, vamos a quizás a ver un poquito en la Biblia, ¿sí? Vamos a leer la historia de José, específicamente del problema, de las tentaciones, de lo que estuvo viviendo en la casa de Potifar, se encuentra en Génesis 39, ¿sí? Son 23 versículos, pero no vamos a leer todos, ¿sí? Lo que quiero hacer es llevarlos quizás a vivir un poquito más la historia. Para algunos de los que conocen, quizás vamos a repasar, y para los que no conocen, bueno, ahora también vamos a escuchar un poquito más. Entonces, como le dije, está en Génesis 39, del 1 al 23. Yo voy a avanzar un poquito. Como algunos ya conocen, José fue vendido por sus hermanos, ¿sí? Y fue comprado él por el faraón, ¿sí? Por un egipcio que se llamaba Potifar, que era el capitán de guardia del faraón, ¿sí? Eso arranca diciendo acá el 39. Y sigue contando la historia. Les voy a leer el versículo 2 del 39 de Génesis, y dice: Mas Jehová estaba con José, ¿sí? Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, ¿sí? Me gustó este primer versículo porque más allá de la dura y difícil historia de José, ¿sí? Comienza diciendo el versículo 2: Mas Jehová estaba con José. Qué alivio que nosotros estemos leyendo esto. Y me imagino también que Dios no solo lo escribió en la Biblia, sino que también
le hacía sentir, estaba presente, se hacía presente en la vida de José. Y eso no queda ahí, ¿sí? Sigue diciendo el versículo 3, y vio su amo, en este caso Potifar, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, en este caso José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué lindo cuando Dios obra en nosotros o nosotros estamos conectados con Dios y que la gente también pueda ver, ¿sí? Pueda ver eso que Jesús hace en nuestra vida. Y bueno, entonces ya que Potifar veía que en la vida de José era totalmente diferente y que todo lo que hacía bien, hacía de buena manera porque tenía un Dios, entonces lo que hizo Potifar fue le cedió el cargo que tenía él, ¿sí? Lo hizo que trabaje la misma tarea que tenía Potifar, le cedió a José en este caso, ¿sí? Lo hizo mayordomo, ¿sí? En este caso, Potifar seguía siendo jefe, pero ya que José hacía tan bien las cosas, le confió a él, ¿sí? Porque sabía que iba a estar en buenas manos. Y sigue contando la historia de que José seguía haciendo bien su trabajo, de que hacía todo lo bueno y de que Jesús constantemente lo acompañaba. Hasta ahí va todo bien la historia. El tema está que más adelante no todo fue lindo para José, ¿sí? Nosotros en nuestras vidas, por más que le tengamos a Jesús, Jesús es grande, es poderoso, es de misericordia y de mucha gracia, y está constantemente con nosotros, pero les recuerdo de vuelta que quizá el enemigo siempre está ahí, ¿no? Quizá para acecharnos, para hacernos algún mal, porque sabe que nosotros estamos bien, estamos conectados con Jesús. Y relata un poquito el versículo 7, ¿sí? Si me acompañan. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo, en este caso de Potifar, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. ¿Sí? Qué difícil recibir tal propuesta y tal tentación para José, ¿no? De que la propia esposa de su jefe le diga, ¿no? Que esté con ella. Ahora, acá vamos a leer una parte muy linda, la respuesta de José para con ella. Y el versículo 8 dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. En resumen, José le dijo, ¿cómo yo voy a hacer tal cosa siendo que tu esposo, Potifar, tu marido, me confió en mis manos todo lo que tiene, todo lo que hay en la casa, y vos también estás en esta casa, ¿sí? ¿Cómo yo voy a traicionarlo? Aparte, José no quería, él nunca la vio ni la miró por respeto, ¿no? En este caso, la mujer sí. Entonces, un buen cristiano, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Si lo tiene a Dios presente, ¿sí? Tiene los principios, tiene lo que Dios quiere para nuestra vida, lo tenemos presente constantemente si nosotros lo tenemos a Jesús en nuestras vidas y en nuestra mirada. El gran problema del ser humano es que si nosotros quitamos o nos separamos un poquito de Dios, ahí viene el gran problema, ¿sí? Porque ahí estamos actuando nosotros. Y no quiero salirme tanto del tema, pero ahí tenemos un pequeño ejemplo de Génesis mismo, pero más adelante, ¿sí? El Génesis 1.1, o sea, de Génesis, cuando Eva pecó, cuando entró el pecado, ¿no? De que Adán y Eva, perdón, salieron se desviaron un poquito de lo que Dios les dijo, y ahí fue que ellos, el enemigo, por medio de la serpiente, los sedujo, y nada, ellos pecaron. Y así también nos pasa hoy en día a nosotros, que si nosotros quizá sacamos nuestras vistas de Dios, de nuestra conexión con Él, ahí vienen los problemas, porque ya Dios no puede hacer nada porque nosotros no nos acercamos a Él y Él no está obrando en nosotros, ¿sí? Entonces, sigue narrando la historia que no se quedó solo con eso, ¿sí? La esposa de Potifar, sino que fue por más, ¿sí? No se contentó con la respuesta de José. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Insistió de vuelta, ¿sí? O sea que no se le hizo fácil a José. Y el versículo 12 del capítulo 39 de Génesis sigue diciendo, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea que en esta vez
la esposa de Potifar fue más fuerte, ¿sí? Y le agarró la ropa, es más, se quedó la ropa de él en sus manos, se ve que lo tironeó fuerte, ¿no? Y ella salió corriendo, salió enojada ya que él no la miraba y aparte no solo eso, sino que ya le dio su contestación y ya sabía su postura. Entonces ella no se quedó con eso, salió furiosa, ya que no le hizo caso a José. Entonces, ¿qué hizo? ¿Sí? Hizo una maldad, una gran maldad. Salió, gritó por los pasillos y empezó a contar a las personas que había en la casa, ya que su marido no estaba en la casa, empezó a contar de que José quiso abusar de ella, o sea, todo lo contrario, ¿sí? Dijo de que José quiso abusar de ella y que ella gritó y que José se asustó, levantó las manos y que salió corriendo. Es más, traigo la ropa de José acá en mis manos, dice. O sea, prácticamente lo dejó casi en evidencia, como que tenía todas las pruebas en sus manos, salió casi redondito, ¿no? Eh, y ahí también, como les decía, ¿no? Muchas veces no porque hacemos bien las cosas no van a salir siempre bien. Algunas veces el enemigo es tan astuto que hace que quizá nosotros nos desequilibremos o usa personas, en este caso malas, o dejándose usar por el enemigo para afectar al otro, ¿no? Al inocente. Y en este caso, bueno, sigue contando la historia de que la mujer contaba en toda la casa a muchas personas hasta que llegó la hora que llegó su marido a la casa y le contó a su marido, ¿no? Y en el versículo 20 del 39 dice, y tomó, eh, perdón, ya que ella le contó a su marido, ¿sí? Ya le contó lo mismo que le contaba a todos, ¿no? De que José quiso abusar de ella. Entonces Potifar actuó, ¿no? A consecuencia. Y dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Tomó una medida, pero muy drástica, solo por el cuento de su esposa. Y claro, ¿a quién le va a creer? A su esposa, a quien la ama, y aparte está con ella hace mucho tiempo. Siendo que José estaba en un muy buen puesto, era su mayordomo, confiaba en él manejaba todo, toda la tarea, todo el trabajo, todos los hombres, y así todo tomó una drástica decisión, ¿no? De mandarla a la cárcel. Y encima, relata en una cárcel común, donde estaban todos los presos de ese lugar, ¿sí? Eh, y el 21 sigue contando, y el 21 se asemeja mucho al versículo 2 donde empezamos, y empieza diciendo el versículo, pero Jehová estaba con José, ¿sí? Y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Lo mismo que el versículo 2. Jesús estaba constantemente acompañándole a José, extendiéndole su misericordia, dice, y no solo eso, sino que halló gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, ¿sí? Sería otro jefe directamente. ¿Y ahí qué pasó? Vamos a seguir leyendo el 22 y dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¡Wow! Él estaba preso, ¿sí? Para los que no entendieron esta decisión, él estaba preso como todos. Y nada, el jefe también lo mismo, vio que todo lo que hacía él lo hacía bien y aparte era un hombre muy correcto, según relataba. Entonces el jefe también le sacó de la cárcel y le entregó esa tarea que él hacía como jefe, ¿no? De manejar esa cárcel y a todos los presos que estaban ahí. Y uno dice, wow, recién acababa de pasar de una historia, de una situación bastante desagradable, por difamación se podría decir, fue a parar a la cárcel y aún así, como Jesús constantemente le extendía su misericordia. En la cárcel y todo, no solo en cosas buenas y en un palacio, en una habitación, con todos los lujos, Jesús estaba con él, sino que también Jesús estaba con él en ese lugar difícil, en ese lugar donde había humedad, encerrado con otros hombres, asesinos que robaban de la peor calaña, él también estaba ahí, y Jesús, a pesar de todo ello, también lo cuidaba. Y no solo lo cuidó, sino también lo sacó de ahí y lo puso en un lugar más alto, ¿sí? Y termina la historia con el 23, para cerrar un poquito la historia y se entienda, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea que todo lo que hacía José, todo el tiempo, en cada versículo lo recalcaba, ¿no?
que Jehová estaba con él, que le extendía su misericordia, que lo acompañaba, pero de que constantemente todo lo que hacía José, también Jesús le hacía que él prospere, ¿no? Y que lo hacía de buena manera. Y nosotros, llevándolo eso, como les decía, que fuimos a meditar en la historia de José, trayéndolo hoy en día a nuestras vidas y poniendo en comparación eh, de ser un joven, de ser cristiano, de ser un joven y también ser cristiano, ¿no? Que hoy en día es una gran lucha. Y para José también fue una lucha constantemente, ¿sí? Donde también tuvo tentaciones, eh, y no solo eso, tuvo tentaciones pero siendo joven, ¿sí? Y no solo eso, teniendo riqueza, teniendo comodidad, teniendo todo lo que él quería y más inclusive. Hasta, inclusive les diría hasta poder, porque era mayordomo, manejaba gente inclusive, ¿no? Pero nosotros también, así como él también tenía sueños, tenía deseos, como los que tenemos hoy en día nosotros, con las mismas quizás debilidades que tengo yo, que tiene Lili, que tienen ustedes, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, José era consciente de que era joven, pero nunca se olvidó de que era cristiano, ¿sí? Estando preso, estando cautivo, estando de mayordomo, estando de jefe de una prisión, él siempre daba ejemplo, siendo joven, de que era un cristiano recto, un cristiano intachable. Y no solo un cristiano de palabras, sino que un cristiano de hechos. Porque la gente, los jefes en él veía una cosa diferente, ¿no? Y eso es lo lindo, ¿sí? Eso me llevó a meditar un poquito de José y tratar de motivar, ¿no? Esa pregunta. Y si nosotros ahora, quizá estudiando o revisando o repasando la historia de José, si nosotros nos volvemos a hacer la pregunta, la segunda pregunta, ¿sí? De qué significa ser joven y qué significa ser cristiano, quizá ahora, antes de culminar, quizá viendo la historia de José, ya tenemos otra respuesta, ¿sí? De toda la vista, de todo el panorama que estuvimos recorriendo, ¿sí? Y la respuesta sería de que podemos ser jóvenes, sí, podemos ser jóvenes y cristianos al mismo tiempo, aunque nos veamos tentados en todo tiempo y en todo momento. Si estamos conscientes de que somos de Jesús, seremos fieles en todo, ¿sí? Y ese es el secreto, ser fiel y reconocer que somos de Jesús. Y si nosotros ahora volvemos a Apocalipsis, el primer versículo que leímos, Apocalipsis 2:10, el final del versículo decía, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Es difícil? Sí es difícil, pero no es imposible. Podemos ser jóvenes y podemos ser cristianos. Vamos a estar en cosas buenas, vamos a estar en un lugar alto, inclusive, en un lugar cómodo, pero así también de la noche a la mañana podemos estar en un lugar muy difícil, así como estuvo José, por ejemplo, en un lugar horrible, en una cárcel. Pero a pesar de eso, Jesús no nos abandona, ¿sí? Porque nos pase algo, Jesús no es que le dejó al joven. Y ahí es donde nosotros, de nuestra parte, quizás vienen muchos por qué, o por qué hice, por qué lo otro, siendo que estoy haciendo bien las cosas, por qué Dios esto, por qué Dios lo otro. No, tenemos que seguir constantemente confiando en el Señor. Que igual en los momentos difíciles donde estemos, igual Dios está con nosotros, así como estuvo con José todo el tiempo. Y por eso Dios nos trae esa frase, ese versículo, esa palabra mismo de Él, ¿sí? De que seamos fieles en todo momento, en todo tiempo, en las cosas buenas y las cosas malas. Y lo más principal, que a mí me tocó mucho en lo personal, es de que nosotros podemos predicar, ¿sí? Podemos predicar, nosotros debemos mostrar a Jesús con nuestros propios hechos y con nuestros propios actos, ¿sí? Porque Dios hace eso a nosotros mismos no lo hacemos, ¿sí? Si nosotros nos acercamos a Jesús y no perdemos nuestra vista de Él constantemente se va a manifestar en nosotros y va a hacer que nosotros nos veamos diferente, que tengamos esa luz especial y que todo lo que hagamos lo hagamos bien y de buena manera y se note la diferencia, ¿sí? No es porque seamos mejores que otros, nada más porque somos hijos de Dios. Y en esta mañana, hermano, le traigo ese pensamiento y ese desafío, ¿no?
para que sigamos fiel, ¿sí? Porque Jesús tiene una recompensa, pero este camino quizás no es siempre fácil y quizás sea un poco difícil, pero lo más lindo es que si nosotros seguimos firmes y fieles hasta que Cristo venga o hasta que Cristo decida, Él va a tener una promesa muy especial, ¿sí? Que nos va a dar la corona de la vida eterna. Y con este pensamiento quiero cerrar con una oración. Y si me acompañan, vamos a orar. Querido y amoroso buen Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre querido, en esta tarde, por este mensaje, por tu palabra que has traído a nosotros, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, para que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe, nuestra esperanza, Señor, siempre estén contigo, Señor. En las cosas buenas, en los momentos difíciles, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Sosténnos de nuestras manos, Señor. Ayúdanos constantemente así también a reflejarte a ti por medio de nuestros actos, Señor. Que no quede solo de palabra y de pensamiento, Señor, sino que nosotros lo podamos hacer real en nuestra propia vida, Señor, y podamos predicar con lo que estamos viviendo, Señor. Podamos dar el ejemplo a nuestro prójimo de esa manera, Señor. En esta tarde, Señor, al empezar esta semana, pedimos para que tú nos acompañes a nosotros, a nuestra familia, Señor, en nuestro trabajo, en los estudios, en cada actividad que estemos haciendo, Señor. Constantemente, Señor, estemos en relación contigo. Charlando, quizá meditando en tu palabra, levantando una plegaria, una oración, un pensamiento, Señor, pero constantemente queremos estar en contacto y en comunión contigo, Señor. Quédate con cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, en sus hogares y principalmente, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, humildemente, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.